El plomo en el sentido literal de la palabra. Estamos hablando de este material que ha acompañado a las civilizaciones en su desarrollo desde los orígenes de la humanidad, desde la Edad de Bronce hasta nuestros días. El plomo ha estado presente por sus particularidades, sus características que han ayudado a desarrollar utensilios, herramientas, tecnología, incluso se ha mezclado con la gastronomía. Fui a la Facultad de Ciencias, ahí está el laboratorio de biomateriales, en donde han desarrollado un kit para detectar plomo a nivel casero. No es que uno tiene que ir hasta el lugar, tomar una muestra y llevarla al laboratorio, sino que se puede ir a la casa y ver si en algún lugar, alguna pared, algún objeto tiene plomo y eventualmente después analizarlo. Con esa excusa es que hablamos un poco con el doctor Eduardo Méndez, uno de los directores de este laboratorio, sobre la historia del plomo por un lado y después más adelante nos hizo una muestra práctica de cómo funciona el kit. Pero primero la charla introductoria con el doctor Eduardo Méndez. Desde la época de los neandertales ya se está utilizando algunos minerales que se sacan de la tierra y que se utilizan para, nada, a lo largo de la historia, distintas elaboraciones, primero para hacer vasijas, después para alearlo con otros metales, ¿tá? El tema es que esos minerales que estaban escondidos de plomo, que estaban bajo la tierra, en una forma muy estable, no permitían que el plomo estuviera expuesto. Fue el humano, a través de sus actividades, que lo extrajo y lo convirtió en otros compuestos que eran cada vez más solubles, es decir, que el plomo fuera cada vez más asequible al organismo. El tema central es que cuando se desarrolló la parte bioquímica del humano, no estaba expuesto al plomo y por lo tanto nosotros no tenemos mecanismos de defensa para protegernos del plomo. Una vez que el humano lo saca de ahí, se encuentra un contaminante y el cuerpo no tiene las condiciones para defenderse. ¿Desde cuándo sabe que es tóxico? A través de cómo surge todo el conocimiento de las enfermedades. El ver cómo algunas profesiones se asociaban con algunas dolencias. ¿Tá? Y por ejemplo, la de los pintores se asociaba a cólicos estomacales. ¿Tá? Entonces, la primera enfermedad se denominó el cólico del pintor sin saber que era por el plomo. Y luego ya a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, ya se asocia plomo con una toxicidad. Y a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX ya hay países que indican a través de sus ministerios de salud que el plomo es tóxico y que hay que cuidarse. En Uruguay, digamos, obviamente la visibilidad de los problemas sanitarios vinculados al plomo surgen cuando una comunidad entera tiene presencia elevada. El caso de La Teja fue paradigmático, pero después digamos, que pasa esa ola, ¿no?, de visibilidad, vuelve a bajar, ¿no? Y sin embargo, me imagino que el plomo sigue presente, digamos, en comunidades, en lugares, o sea, no es que desaparece un día al otro. Capaz que sí, a partir de esas instancias surgen regulaciones. Bueno, ahí, digamos, cambió la fuente. En el momento de La Teja, la principal fuente de plomo era el plomo de los combustibles. Ahora Uruguay ya no tiene plomo en los combustibles y de hecho los estudios muestran lo que pasó en todas las partes del mundo, que es que la cantidad de plomo bajó drásticamente del aire. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con el plomo? El plomo asociado a la quema de cables, por ejemplo. En algunos barrios se quema el cable para poder recuperar el cobre y así venderlo. Y ese cable que se quema, el plomo pasa a estar en el aire y a ser respirado directamente por el que está quemando, pero lamentablemente por los niños que participan ahí, pues se hacen en los patios de las casas usualmente. Acá en el laboratorio, ¿cuáles son las labores que realizan vinculadas al plomo? Bueno, nosotros adaptamos un test, que es el que se utiliza en todo el mundo, para poder usarlo en forma muy barata en la calle. ¿Cuál es la idea? Es necesario saber si hay contaminación de plomo en las casas. Porque en estos momentos, como no hay contaminación de plomo en el aire, no hay combustibles con plomo, las pinturas están reguladas, no tienen plomo. ¿Cuál es la fuente actual de plomo en Uruguay? Una de las más importantes. Bueno, la quema de cable es una, pero después nuestros propios hogares. Tenemos vajilla vieja, copas de la abuela, cuando se hacía con vidrio o con plomo.
tenemos autitos de colección, todas las pinturas anteriores a la década del 80, tachos de pintura vieja que encontramos y los utilizamos para pintar, todo eso pueden ser fuentes de plomo. Bien, ahí estaba el doctor Eduardo Méndez contando un poco sobre cómo el plomo ha acompañado a las civilizaciones a lo largo de la historia y la presencia actual, los peligros sanitarios que actualmente presenta. Se eliminó el plomo de los combustibles, se ha regulado mucho la presencia de plomo en pinturas, pero sigue siendo un riesgo sanitario, sobre todo en objetos viejos que tienen plomo incorporado a las pinturas que se utilizaron para pintarlos. Y ese riesgo sanitario sobre todo está asociado a los niños. A Eduardo Méndez le pedimos que nos mostrara, nos hiciera una muestra práctica de cómo funciona el test que utilizan. Trajo algunos autitos de juguete viejos, trajo también pinturas que se pueden conseguir en el mercado. Incluso le di mis llaves. Dije, a ver mis llaves si tienen plomo, porque está eso de a los niños a veces para que se entretengan se le da la llave para que jueguen y a veces se la meten en la boca. Bueno, si eso es peligroso o no, bueno. Hicimos el test con Eduardo Méndez y después nos contó un poquito más sobre los riesgos sanitarios vinculados a la exposición a plomo. ¿Qué vamos a hacer acá, Eduardo? Bien, le seleccioné una serie de pinturas que se venden para los artesanos, ¿tá? Que en general son sales inorgánicas, es decir, sales de distintos metales, que tienen colores característicos y vistosos. El artesano lo único que hace es disolverlas y aplicarlas sobre su artesanía. La casa que vende esto no esconde el hecho de que sean de plomo y no hay regulación sobre este tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? No es impedirle a los artesanos que utilicen las pinturas con plomo, sino que indiquen a los compradores que esa vasija que van a comprar es para exposición y no para usar, por ejemplo, como alimento. En Europa se venden estas vasijas artesanales y atrás le ponen un cartel que dice Food Safe, ¿tá? Es apta para consumo y es un mensaje directo que indica no tiene plomo. ¿tá? Entonces, eso, todavía acá no estamos todavía en esa etapa. También le separé algunos viejos autitos de colección. Y este es un cocodrilo para romper baldosas y le vamos a agregar las llaves para analizar. Si vos tenés un manojo de llaves. Sí. Bien. Así que lo que hacemos es poner una pequeña muestra de lo que queremos analizar. Lo empapamos en ácido. El ácido lo que va a hacer es disolver parcialmente el plomo de el mineral de plomo para dejar los iones plomo libre, que son los que reaccionan con esto. Y si aparece un color violeta bien nítido, es que hay plomo, y si no aparece el color violeta, no hay plomo. Ahí aparece el color violeta. Clarito. Indicio de que tiene plomo. ¿Cuánto cuesta esto? Nada. Si hubiéramos tenido que ir a un lugar, rasquetear la pintura, traerla al laboratorio, hacer un análisis serio, nos hubiera costado entre 50 y 60 dólares cada análisis. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si uno va a una casa? Sacar un pedacito de la pintura se está descascarando, por ejemplo, la pared del laboratorio está descascarada, un pedacito de esa pintura es la que tenemos acá para ver si tiene plomo. Acá sí que no sabemos. Esto es porque las otras sabías que tenían plomo. Yo sé el resultado de este. Vos sabés el resultado de este. Si no hubiera vuelto a pintar el laboratorio. Esta pintura, las facultades del año 90, las pinturas venían controladas. Entonces es probable que no tenga plomo. Lo que hacemos es lo mojamos con el ácido y buscamos con el reactivo la aparición del color violeta. Como ven, no aparece. No aparece. Y así simplemente sabemos que esa pintura no tiene plomo. Si tuviera plomo es muy complicado porque se está descascarando. Eso genera polvillo y el polvillo entra por la nariz. El amarillo es el color sospechoso, acá tenemos dos. ¿Y por qué agregamos el verde? Porque el verde se forma por combinación de amarillo con azul. ¿tá? Entonces también es sospechoso. Así que simplemente los mojamos con un poquito de ácido. Ese no tiene nada. Este no tiene nada. Y por suerte este tampoco tiene nada. Se sabe que las viejas llaves están hechas con plomo. Ahora vamos a ver qué cuidados tenemos que tener. Vamos a ver si estas corresponden a llaves viejas.
Ahí. Sí. Tienen plomo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no volverse loco y decir, no toco las llaves porque el plomo está como un metal acá. Si uno lo toca, no se está contaminando. Pero ¿qué pasa? El nene está en sus días intensos y para distraerlo le dan la llave para que juegue. Se lo lleva a la boca es saliva, ácida, disuelve parte del plomo y se lo trae. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que usar las llaves? No. Pero, por ejemplo, una forma de cuidarse es no dársela a los niños. ¿Qué le puede pasar a una persona que convive con el plomo diariamente, ya sea porque trabaja con pinturas o porque en su casa hay pinturas que tienen plomo o objetos que tienen plomo? Bueno, hay dos niveles. Una es una persona que trabaja con elementos con plomo, entonces la ley lo protege porque una de las leyes laborales relacionadas con el plomo especifica las profesiones que trabajan con plomo y por lo tanto los patrones están obligados a hacerle análisis de plomo en una base regular y controlarle eso. Está obligado a darle esa área de cambio de vestimenta. Hay toda una serie de disposiciones que obligan a la empresa donde trabaja a que se controle. Otra cosa es qué pasa cuando uno no trabaja con plomo, pero puede estar expuesto a objetos que tengan plomo. En realidad no vamos a tener una intoxicación aguda, es decir, momentánea, que a uno lo dé vuelta. Pero progresivamente vamos incorporando plomo que se va colocando en nuestros huesos, por ejemplo. Para los que ya estamos grandes no es ningún problema. Ese tipo de contaminación no nos va a afectar. Es más, todos estamos contaminados, todos venimos de la época que el plomo estaba en el aire por los combustibles. El gran problema es en los niños, porque el plomo en los niños es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica e ir derecho al cerebro. Y ahí ocasiona, un poco, una de las cosas que ocasiona es lentitud en el aprendizaje, cambios que se asocian a la violencia, por ejemplo. Ya las maestras y los pediatras saben que eso puede ser un síntoma de contaminación con plomo. Estaba viendo tu informe, Diego, y estaba pensando la cantidad de cosas que hacen uruguayos de las cuales no tenemos mucha información, ¿verdad? Y cuando uno las ve, realmente resultan atractivas. Sí, la Facultad de Ciencias... Ingeniosas. Sí, la Facultad de Ciencias es una usina de investigación y creación. Un simple agregado es, hablando sobre los problemas que puede generar en niños el plomo, hay unidades pediátricas ambientales que justamente tratan específicamente esos temas. O sea, es un tema que se ha abordado en Uruguay, sobre todo a partir de aquellos casos de La Teja, ¿recuerdan? Allá se hicieron cobertura. De plomo, exactamente, Sí, sí. producto de combustibles que hoy día ya no tienen plomo, por suerte. Y la otra es recomendarles, si quieren acercarse a la historia del plomo y también a los desafíos en Uruguay, a este libro que se puede descargar de la página de la Facultad de Ciencias, que se llama Convivir con el plomo, un aprendizaje necesario. Está en PDF para subirlo y realmente es muy entretenido, sobre todo conocer cómo el plomo ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Muy interesante. Gracias. Sí, Muy bueno. sí, realmente.